Hola a todos, vamos a intentar conectarnos con Blanca Gago. A la que ya hemos invitado, confiando en que los datos no nos van a fallar. Así que... Hola. Hola, ¡Hey! Bien, Marta. hola Blanca, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bien. Se ¡Qué me ve bien, ¿no? ilusión! Estoy Se te aquí. ve perfecto, muy bien. Vale. Qué ilusión poder estar aquí contigo y compartir un tinto de verano en las afueras, en esta tarde calurosa de agosto. Nosotros hemos dejado Barcelona y estamos en Sigüenza, en Guadalajara. Estamos un poco más cerca, ¿no? Hoy, Blanca, tú y yo estamos... Sí. Sí, sí. Sí, un poquito más cerca, sí. Sí, sí. pero es un placer poder... Gracias por la invitación y gracias hoy por tu rato y compartir con nosotros bueno, estas lecturas alrededor de Tilly Olsen y del último libro que has traducido para las afueras, que es Silencios. Um, Seguramente muchísimos conocéis a Blanca Gago, pero os cuento que nosotros somos muy afortunados en las afueras de contar con ella como traductora. Ha traducido a Tilly Olsen, Dime una adivinanza y Silencios, pero también a Jane Lazar tradujo El comunista y la hija del comunista y también un libro de pronta aparición que se titula Una escritora en el tiempo, que será el segundo volumen de esta nueva colección que hemos lanzado en las afueras, titulada Ensayos chiquitos, y que precisamente es nuestra apuesta para seguir hablando de todas estas voces que se consideran menores o de estos géneros ¿no? que navegan entre lo ensayístico, lo memorialístico, lo literario y que nos interesa potenciar desde las afueras. Blanca, además de traducir para las afueras, ha traducido a Virginia Woolf, a Caroline Lamarche, a Ursula Le Guin y también es una fantástica escritora. Tiene publicada una novela que se titula La Cascada y varios ensayos, Encender las voces, Historias que no se contaron, Rara Avis, y os invito a leerla y no solo a escucharla. Blanca, ¿cómo ha sido volver a Olsen de nuevo después de traducir Dime una adivinanza que publicamos en 2020 en plena pandemia? Y fue como muy significativo, ¿no? Para el texto y cómo ha sido ahora volver a Olsen con este ensayo, bueno, este doble ensayo titulado Silencios. Bueno, pues en primer lugar, gracias por invitarme, Magda. Es un placer, de verdad. Me hace mucha ilusión hablar sobre Tilly Olsen. Además, que bueno, tú ya sabes que para las dos es una autora muy especial y hemos hablado mucho de ella. Y bueno, pues para mí, yo realmente nunca me fui del todo, ¿no? De Tilly Olsen, siempre es verdad que se dice mucho que Dime una adivinanza son relatos que te quedan, ¿no? Que siempre se queda algo de ellos ahí impregnado. Entonces, bueno, es una autora a la que yo siempre tengo muy presente, ¿no? Y para mí traducir Dime una adivinanza pues fue una experiencia muy, a nivel profesional, personal, fue una experiencia maravillosa. Y entonces ahora, bueno, cambiar un poco el enfoque, ¿no? Y volver a mirar a Tilly Olsen desde esta nueva perspectiva de silencios, pues es como mucho más enriquecedor, ¿no? Porque además silencios dialoga mucho con Dime una adivinanza, ¿no? Tilly Olsen es una escritora de flujo, ¿no? No es una escritora, digamos, de etapas diferenciadas. Ella tiene ese flujo continuo que además se ve muy bien en su prosa y siempre está como cocinando a fuego lento esos temas que a ella pues le interesan tanto y sobre los que profundiza. Y, y entonces, pues bueno, estos ensayos, tanto Silencios como Una de 12, ¿no? Que son los dos ensayos que componen este librito precioso,
pues hablan de ese proceso de escritura tan personal, ¿no? Que ella siguió durante tantos años hasta que por fin, con 40 y pico, pudo escribir lo que llevaba tanto tiempo en su cabeza, tomando notas, y por fin se publicó, ¿no? Pudo, gracias a una beca, bueno, varias becas que pudo, digamos, encadenar con otras etapas por medio, pero por fin pudo publicar esos 4 relatos. Y entonces Silencios es una reflexión sobre todo eso, sobre el esfuerzo que supone para todas las mujeres escribir, ¿no? Escribir y sacar todo eso que está germinando, gestándose con otras, y que a veces pues es muy difícil, ¿no? Bueno, ella habla personalmente, ella siempre, para ella lo personal es político, entonces ella habla mucho de su situación de la crianza de sus 4 hijas, y no solo de eso, aparte de la crianza y el trabajo doméstico, ella tuvo siempre que tener un trabajo para ganar un sueldo y poder vivir, ¿no? Que es algo que muchas otras escritoras no tenían, ¿no? No tuvieron. Y ella, pues, en ese sentido es un caso muy importante, ¿no? Porque nos muestra realmente el sobreesfuerzo, ¿no? Como dice Marta Sanz en el prólogo, el sobreesfuerzo continuo de días, meses y años de cómo esa lucha por sacar esa escritura que se moría en ella una y otra vez, ¿no? Y era precisamente la escritura que logró salvar en Dime una adivinanza, ¿no? Pero también quedaron muchas cosas que no pudo sacar precisamente por todo eso, por toda esa vida de luchar contra el tiempo, arañar ratos, luchar contra el sueño y también contra una sociedad que no, pues no escuchaba, ¿no? A voces como la suya, mujeres de clase humilde, trabajadoras, con unos anhelos que no casaban con el canon establecido, ¿no? Y ella, con ese sobreesfuerzo, realmente consiguió cambiar las cosas, ¿no? Bueno, luego hablaremos un poquito, pero ella realmente consiguió algo muy significativo, que fue cambiar un poco esa perspectiva. Entonces, para mí, asistir a todo esto ha sido un privilegio y siempre os estaré agradecida por ello. No, el placer es nuestro. Para aquellos que no conozcan muy bien Tilly Olsen, es una autora que nació, ¿no?, a principios del 20, hija de inmigrantes judíos. Ella nace en Nebraska, no puede tener una educación formal, ¿no?, universitaria, sino que llega a la secundaria, pero es autodidacta principalmente, ¿no? Ella siempre cuenta cómo las bibliotecas la salvaron, y esto es muy bonito porque también está en relación con Silencios, ¿no?, cómo escribe Silencios. Cuando ella en los 30, ¿no?, se politiza muchísimo, se convierte en activista comunista, digamos, de izquierdas. Tiene una relación de la cual nace su primera hija, que se llama Carla, ¿no?, en honor a Karl Marx, si no me equivoco. Pero bueno, el matrimonio no funciona, y también ella tiene que trabajar, tiene que dejar a su hija al cuidado de otros parientes, amigos, y conoce al que será su pareja de toda la vida, ¿no?, que es Jack Olsen, que también es un gran activista, ¿no?, en favor de los trabajadores portuarios, si no me equivoco. Porque sí, era estibador en los muelles de San Francisco. Exacto. Esto es importante porque luego, ¿no?, todas estas relaciones aparecen de algún modo en los cuentos, ¿no?, como en O Marinero. Entonces, ella, cuando escribe Silencios, ya tiene casi 50 años, ¿no? Ha publicado Dime una adivinanza gracias a una beca, ¿no?, que recibe de Stanford, de la Universidad de Stanford, que le permite ir 2 veces a la semana
a recibir cursos de literatura, pero ella tiene que seguir trabajando, ¿no? Es lo que contabas, esto todo está compaginar los cuidados de 4 hijas con las cargas familiares de trabajar, digamos, porque ella era la que llevaba ¿no? el sustento, vaya, la economía familiar era básicamente ella. En un contexto también del macartismo, que los dos estaban, o sea, tenían mucho miedo que el FBI llamara a la puerta, ¿no? Que tuvieran, bueno, que fueran interrogados y además pues perseguidos por sus creencias políticas. En este contexto, Blanca, por favor, cuenta cómo llega a conocer, bueno, Radcliffe, ¿no? El Instituto Radcliffe, que es el germen de Silencios. Sí, bueno, pues es una historia muy interesante y muy conmovedora que también nos da mucha información sobre la sociedad de la época, sobre las escritoras, ¿no? Y sobre, bueno, el mundo académico también. A ver, bueno, cuando Tillie Olsen publica Dime una adivinanza, pues tiene un reconocimiento bastante inmediato e importante, no a nivel de ventas, pero sí que enseguida aparecen ciertas críticas positivas sobre esos relatos y hay una lectora en la costa este, o sea, al otro extremo del país donde vive ella, que lee con atención esos relatos y, bueno, se enamora de ellos y esta lectora es Anne Sexton. Exacto. Y Anne Sexton, por entonces, bueno, era mucho más joven que Tillie Olsen, empezaba a publicar su poesía y a tener también un reconocimiento del grupo elitista, ¿no? De los poetas de Boston, de Robert Lowell, Sylvia Plath, todo ese grupo. Bueno, entonces Anne Sexton se enamora de esos relatos y escribe a Tillie Olsen. Y entonces inician una correspondencia. Son dos mujeres muy distintas, no solo por edad y clase social, sino, bueno, pues también por educación, por carácter, ¿no? Pero bueno, se complementan mucho y cada una de ellas tiene algo que la otra anhela. Y entonces se atraen enseguida, aunque no se conocen, se escriben y Anne Sexton gana una beca para el Instituto Radcliffe, que, bueno, era un programa pionero en la Universidad de Harvard que consistía en ofrecer un espacio, un cuarto propio a artistas madres durante un año con una retribución digna para que pudieran trabajar y concebir y crear un proyecto, ¿no? Y bueno, esto es algo totalmente pionero en el país, es un experimento que fue gracias a un par de mujeres, Betty Friedan y Mary Hunting, que fueron de algún modo también las iniciadoras de esta segunda ola del feminismo estadounidense que luego pues sería tan importante y cambiaría tanto las cosas, ¿no? A principios de los 60, esto es en el 61. Bueno, entonces Sexton y Olsen, pues Olsen hace un acto de confianza y se abre a Sexton, ¿no? Sin conocerla de nada, con lo que decías del macartismo, su expediente, lista negra. Ella confía en Anne Sexton y le dice que quiere escribir, que ella necesita escribir, lleva muchos años luchando contra todo lo que se opone a su escritura y necesita algo más permanente que esas becas, ¿no? De Stanford, que estuvieron muy bien, pero ahora ya está trabajando otra vez de forma muy precaria y la escritura ha muerto en ella, está realmente en una época muy dura. Y Anne Sexton le habla del programa, Olsen envía su solicitud y
y consigue una beca, ¿no? Entonces, pues esto ya es como, es un hito porque realmente ella es una mujer muy distinta de las que están allí. Todas son escritoras y artistas, pintoras, pero son más del tipo de Anne Sexton, ¿no? Mujeres, digamos, de clase media, que no necesitan trabajar, No acomodadas. tiene mucha presión económica, ¿no? Encima del día a día. Solo una anécdota, creo que cuando Olsen recibe la beca de Stanford, o sea, logra escribir Divina Adivinanza y también comprarse una lavadora, ¿no? Y entonces, para ella es como, y además, como ella es una activista, pacifista también, en alguno de sus, en Silencios creo que menciona, ¿no? Que antes se inventó la bomba nuclear, que las lavadoras a nivel de... O sea, que esta jerarquía tan desigual, ¿no? De los inventos que nos pueden resolver la vida o destruirla. En fin, Sí, pero adelante con Anton y algo tan sencillo, que nos parece ahora tan básico, ¿no? Como una lavadora, ella hasta que, bueno, hasta los 40 y pico, cuando ya sus hijas prácticamente estaban criadas, no pudo disfrutar de una cosa tan básica como eso. Y bueno, pues Sexton enseguida acoge, ¿no? Cuando Tillie Olsen, que se muda con toda su familia en una caravana que recorre el país, está pletórica. Ella tiene muy claro que es una oportunidad única en su vida y tiene que aprovecharla. Y entonces, aunque no era, era una rara avis en ese medio así de Boston tan acomodado y tan... Pues ella logró con su entusiasmo y su visión y su... yo creo que Tillie Olsen tenía como una estrella, ¿no? Para conectar con la gente. El hecho es que enseguida se siente bien, se integra en el grupo y empieza a tener su cuarto propio y a trabajar bueno, ella tenía muchos proyectos, ¿no? Ella quería escribir su novela proletaria que venía arrastrando desde muy joven. ¿no? Y luego también quería leer porque era la primera vez que ella podía acceder a una biblioteca universitaria con todo lo que ello supone. Tenía una sed, bueno, de conocimiento, ¿no? Que luego su familia tenía problemas para realmente verla cada noche, ¿no? Sacarla de ese cuarto. Sí. Y ahí fue donde se gestó Silencios gracias a un libro de Rebecca Harding Davis, que aparece mencionada en Silencios. Fue una autora que escribió, aquí está traducido un libro suyo que se llama La vida en los altos hornos, una escritora del siglo XIX que había quedado, publicó esa y otra obra y luego desapareció. Cuando ella tuvo hijos con la maternidad, nunca más se supo de ella. Y Olsen de joven leyó a Rebecca Harding y gracias a ella decidió ser escritora, decidió que ella también podía, ¿no? También podía escribir, también tenía derecho a hacer oír su voz. Y pude descubrirla, que no sabía ni siquiera su nombre, porque tenía una edición de estas que, bueno, que aparecían por fascículos y mala. Y allí puede leerla y empieza a investigar sobre ella. Y esa autora la lleva a reflexionar sobre esos autores silenciados y en especial las mujeres que crean, que gestan, que luchan como ella, ¿no? Por sacar todo lo que tienen dentro y no pueden, pues porque los factores de clase, raza y género y las condiciones vitales, ¿no? Pues están en contra de esa escritura, de compaginar esa escritura, ese proceso creativo que requiere tanto tiempo, tanta paz, con la vida diaria, el trabajo, los cuidados, ¿no? Y bueno, y a partir de eso escribe uno de los dos ensayos, Silencios,
rescatando a esos autores que han sido tan importantes para ella, como Melville, Kafka, autores que lucharon toda su vida, Rebecca Harwin, y por sacar esa escritura, por escribir, por culminar todos esos anhelos, ¿no? Toda esa obra que dentro, y algunos pues pudieron escribir una obra, otros... Y Tilly Olsen reflexiona sobre todos aquellos que no pudieron escribir nada, ¿no? Toda esa gente humilde que tiene ese anhelo creativo y nunca puede culminar, o más que y nunca llega a nosotros esas obras, que a lo mejor son, pues eso, refranes, pues estatuas talladas, cualquier tipo de obra creativa que se pierde con el tiempo porque por ejemplo, de esos silencios, ¿no? Que impone la sociedad, el canon, el patriarcado. Y así es como... Sí, lo que es interesante es que tras un año, ¿no?, de investigación, después de, ¿no?, gracias a la beca de Radcliffe, ¿no?, y ella está un año escarbando en la biblioteca, y el título es Silencios, ¿no?, en lugar de todas estas voces que ha estado leyendo y todas las que echa en falta, ¿no? Me gusta también cómo plantea... porque Silencios es la conferencia que lee frente a sus compañeras, ¿no?, todas las décadas, mostrando los resultados de un modo muy inseguro, ¿no? Contaban también Margaret Dohey, que escribe un libro fantástico, se titula The Equivalence, que Blanca y yo hemos comentado muchísimo porque realmente es muy entusiasta cómo habla de esta relación de amistad entre Anne Sexton y otras becadas del programa, pero también con mucha rivalidad, ¿no? Porque cuando aparece Silvia Plath por ahí también, bueno, mucha competencia entre las mujeres. Pero volviendo a los silencios de Tilly Olsen, cuando ella lee además con voz titubeante, ¿no?, la conferencia, ella no quiere que sea solo una cuestión de mujeres, sino que quiere poner el foco en la interseccionalidad. Por eso es como muy pionera, ¿no? Lo hemos hablado, cómo se mezclan las cuestiones de género, de raza, de clase social. De pronto ver a Kafka en este ensayo sobre los silenciados, claro, y su dietario sobre todo lo que él hubiera podido escribir si no estuviera trabajando, ¿no?, en la compañía de seguros, te cambia el foco, ¿no?, sobre él, o incluso todos los autores negros que solo han escrito un libro. ¿Por qué han escrito uno solo, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Por qué no pudieron escribir más? Y todas estas cuestiones que lanza Tilly Olsen, creo que nos llegan aún con mucha fuerza, ¿no? De aquí el prólogo de Marta Sanz, que me parece fundamental y que también se pregunta ella misma, ¿por qué Tilly Olsen nos sigue interpelando? ¿Qué pasa? ¿Qué condiciones no han cambiado para que esto siga marcándonos a fuego, ¿no? No sé si tuviste esta misma impresión leyéndolo o... Sí, totalmente, totalmente. De hecho, creo que todas las mujeres y todas las personas que cuidan, ¿no?, se sienten interpelados con estos ensayos. Y realmente en esa época es algo muy revolucionario que alguien ponga el foco, como tú dices, en ese trabajo de cuidados, en esos cuidados que se tienen que dar para que la otra persona llegue a su plenitud, pueda escribir, ¿no? Es una perspectiva muy revolucionaria en esa época, ¿no?, donde además se entrecruzan pues todos los factores que has dicho, ¿no?, de clase social, género y raza. Y eso, pues, allí en Radcliffe, delante de aquellas mujeres, ¿no?, de aquellas artistas que nunca se habían parado a pensar ese tipo de cosas porque no habían tenido que enfrentarse, ¿no?, a ese desgarro que Tilly Olsen vivió toda su vida entre pues eso, entre consagrarse a la creación y el trabajo de cuidados, de mantener la vida. Pues eso fue un acto muy revolucionario realmente. Pues
bueno, creó mucha reflexión, ¿no? En torno a ese tema, y de hecho el instituto, que en ese momento no tenía ninguna participante negra, los años siguientes sí que se preocupó por acoger a artistas negras que pudieran desarrollar su trabajo, ¿no? Ella fue, en este sentido, abrió mucho la perspectiva, y yo creo que toda su vida fue un poco así, ¿no? Ella tenía esa vertiente de reflexionar, de volver, de escritura pausada, ¿no? Es una escritora lenta, muy perfeccionista, pero también tenía esa otra vertiente, como tú dices, activista, de sembrar para los demás, ¿no? Generosa, de lanzar ideas para que los otros puedan aprovechar, ¿no? Y pueda germinar otra cosa. En esto también fue una pionera en lo de tejer redes, ¿no? Que hoy lo vemos como algo tan necesario, ¿no? Que solas no podemos. Las mujeres de los años 60 estaban muy solas, muy solas. Y había mucha duplicidad, mucho miedo, mucha competitividad, como tú has dicho, y fue el feminismo de los 70, ¿no? El que empezó a cambiar a las escritoras estadounidenses, ¿no? Que fueron comprendiendo que necesitaban unirse y ayudarse para, pues, para salvarse, ¿no? Para poder escribir. En ese sentido también es muy bonita la relación entre Tilly Olsen y Jane Lazar, ¿no? Exacto, exacto, sí, Entonces, sí. que tú comentas de tejer redes, Tilly Olsen siempre respondía a todos los manuscritos que le llegaban y Jane Lazar cuenta, ¿no?, cómo ella le mandó el nudo materno porque para ella había sido un referente no solo literario, ¿no?, porque Jane Lazar contaba cómo no había experiencias alrededor de los cuidados de la maternidad en la literatura, ¿no? Y cómo para ella Dime de una adivinanza, especialmente el último cuento, Sí, pues fue y el primero, ¿no? Estoy aquí planchando, pues fueron como dos referentes de cómo plasmar literariamente el fenómeno de los cuidados y de esa experiencia que nos atraviesa, que es la maternidad, ¿no? Porque siempre estamos en estas dicotomías antes has hablado del desgarro, ¿no? Estamos cuidando, pero la sociedad invisibiliza completamente a los cuidados de los mayores, de los pequeños, ¿no? O incluso que nos trata como individuos plenamente autónomos, cuando la realidad es que o cuidamos o nos cuidan, o principalmente ambas cosas al mismo tiempo, ¿no? Y entonces reflejar este tipo de experiencias en la literatura es fundamental, tanto para Tilly Olsen como para Jane, ¿no? Y me gusta ver esta genealogía, ¿no?, dentro de las afueras y de la literatura en general. sí, 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 totalmente. Yo creo que bueno, ya lo reconoce Jane Lazar, ¿no? Habla en el prólogo de Dime una adivinanza, como fue para ella un referente, y para ella y para muchas otras, porque después de Silencios, el segundo ensayo, Una de 12, que se escribió, bueno, se publicó 10 años después, ya ahonda precisamente en el caso de las mujeres, ¿no? En cómo el canon ha ninguneado, pues, las necesidades creativas y la voz de esas mujeres, ¿no? Y de cuántas se quedaron por el camino. Ella cita muchísimas en Una de 12. Una de 12 es precisamente la proporción, ¿no? De cada 12 escritores, pues 11 son hombres en Estados Unidos y una es mujer, ¿no? Y esta mujer pues siempre se ve ninguneada, tiene que luchar contra la crítica, contra los editores, contra los prejuicios, contra tantísimas cosas, ¿no? Y entonces eso perjudica su proceso creativo, ¿no? Y todo eso, ¿no? Toda esa escritura que tiene que morir una y otra vez dentro de las mujeres, ¿no?
también fue en su día revolucionario. Entonces ella, al final de una de 12, propone cómo luchar con medidas, digamos, efectivas y concretas contra eso, ¿no? Que es enorme, pero pasitos, hay que dar pasitos para enfrentarse a eso, ¿no? Y bueno, y propuso por ejemplo, a las profesoras universitarias que en sus clases hablaran de las escritoras, porque las alumnas universitarias que querían escribir, que llegaban a la universidad con ilusiones, muchas de ellas pues se quedaban enterradas bajo todo ese canon masculino que sitúa la experiencia masculina como experiencia universal, ¿no? Entonces, esas chicas jóvenes se quedaban con una falta de autoestima que no se atrevían, ¿no? Abandonaban sus proyectos, luego se casaban, evidentemente ya dejaban de trabajar, dejaban de escribir y se dedicaban, ¿no? a cuidar. Entonces ella intenta romper con eso a través de esta medida, por ejemplo, que es muy efectiva, ¿no? Que se hablara de las mujeres en las universidades. Y realmente este ensayo cambió el canon universitario estadounidense. Empezaron los estudios feministas en esa ola, aprovechando la ola del feminismo, llegó en un momento muy oportuno y realmente pues hizo que muchas profesoras y profesores universitarios se plantearan un cambio en los temarios, en las antologías. O sea que en ese sentido son ensayos muy importantes y que aún hoy, ¿no? Nos resuenan, ¿no? Que siguen vigentes porque queda mucho por hacer. Aún andamos feminizando el canon, ¿no? Sí, todavía, bueno, y todavía tenemos que estar como en constante guardia, ¿no? Para que todo lo poquito que hemos conseguido, pues no nos lo quiten, ¿no? Entonces, ella, en este sentido, fue infatigable y dio su semilla, ¿no? Su germen por todo Estados Unidos y realmente acabó, después de estos 2 ensayos, bueno, no escribió mucho más, dejó inacabada su novela, pero sí que hizo algo, bueno, fundamental también, que fue eso, pues difundir esa necesidad, ¿no? Visibilizar todo eso que nadie hasta entonces pues había puesto así de claro, ¿no? Sobre el papel y en ese sentido pues fue una escritora muy influyente. Sí. Es curioso también su forma de escribir y de pensar como tan minuciosa. Me parece que queda muy... que es muy notorio en Silencios, ¿no? Las veces que ella revisa el texto, la cantidad de notas al pie, ¿no? O sea, ella publica este texto en el 65, en el 67 hay otra versión. O sea, cada vez que hay, es como sería la pesadilla de un editor, porque cada vez que hubiera una edición nueva, había 3 notas al pie nuevas. También Jen cuenta, ¿no? Que le manda una versión, sin dar cuenta, ¿no? Que le manda una versión de su Yonondio, la novela esta de los 30 que siempre quedó pendiente de escribir, con una nota tachada en una página, ¿no? Con una versión nueva, o sea que sí, era muy minuciosa, muy perfeccionista, pero esto también jugaba en su contra, ¿no? Creo que a nivel de... que no es una autora muy prolífica, porque creo que era muy exigente consigo misma. Y en esto conecta con algo del prólogo de Marta Sanz, ¿no? Que habla de las voces boicoteadoras de las mujeres, ¿no? Estas vocecillas que escuchan las escritoras cuando están frente de sus ordenadores o frente a las libretas, ¿no? Escribiendo para... cómo hay una voz que no se la inventan, sino que es como, también es algo de la sociedad, ¿no? De la que siempre es como
o sea, las mujeres tienen que ir con cuidado con lo que dicen. No sé si lo explico bien, pero hay unos temas de los que sí pueden hablar y otros es más peliagudo y porque se ponen en vereda, ¿no? Pero me interesa mucho Olsen por toda su capacidad de alentar, ¿no? Nos ha gustado también inaugurar esta colección de ensayos chiquitos, que por cierto es en homenaje a Tamara Kamenstein, una escritora que tiene un libro que se titula Libros Chiquitos, que nos encantó y nos gustó también tomarle prestado el adjetivo para la colección de ensayo de las afueras, pues para poner el foco en estas cuestiones aparentemente menores, como puede ser la escritura, ¿no? Que te den una beca y puedas revisar una biblioteca universitaria y luego lo que estás iluminando es todo lo que falta, ¿no? Para mí Olsen, no sé si para ti también, es como una fuerza, no sé cómo decir, que impulsa, ¿no? No sé si tú como escritora también has sentido algo así cuando la has leído y la has traducido y trabajado tantísimo. ¿Y Sí, te es das una verdad. la charanga del pueblo? Sí, yo creo que cualquier mujer que tenga, ya no escritora, que cualquier mujer que tenga un anhelo creativo, ¿no? Y tenga que compaginarlo con los cuidados, con un trabajo, con el flujo de la vida más cotidiana, se siente interpelada por Olsen, ¿no? Esa lucha contra el tiempo, habla de algo también que ahora, sobre todo después de la pandemia, se ha hecho especialmente importante, que es cómo nos acostumbramos las mujeres desde pequeñas a la interrupción, ¿no? A poner las necesidades de los demás por encima de las propias. Entonces, esa imagen típica del escritor encerrado, ¿no? en su cuarto y que no se le puede molestar. Eso con las mujeres no ocurre, ¿no? Las mujeres somos constantemente interrumpidas, tenemos lo que se llama ahora la carga mental, ¿no? De fraccionar, ahora que tengo un rato aprovecho para, ¿no? Y esto, después del confinamiento, pues hemos visto, ¿no? Cómo se ceba con nuestra salud mental, con nuestra obra creativa, con nuestro trabajo diario, ¿no? Es algo que llevamos ya como muy dentro, ¿no? Estamos acostumbradas a interrumpir ese flujo creativo, esa concentración, ¿no? Y esto es totalmente vigente y Olsen habla de su propia experiencia, ¿no? De imagínate con 4 hijas, un trabajo, pues ella pues, cuenta con eso, como escribía en los ratitos de autobús, notitas, y cómo luego, cuando ya sus hijas estaban criadas y ella ya podía, enseñaba en la universidad y podía dedicarse, realmente podía dedicar muchas horas a la escritura, tenía tan aprendido esos hábitos, ¿no? De la interrupción, de la distracción, que realmente le costaba muchísimo concentrarse y escribir, ¿no? Y transformar esas notas en una obra. Aparte de que lo que tú decías, era una persona muy exigente, que eso también lo reivindica en Silencios, cuestiona, ¿no? Cuestiona que, claro, una mujer por mucho empeño que tenga y por muy bien que se organice, nunca podrá tener esas condiciones materiales tan propicias para culminar una obra maestra, ¿no? Como las tiene un hombre, ¿no? En ese sentido, pues tenemos una desventaja ya, partimos de una desventaja muy grande, ¿no? De una brecha. Y todo eso sigue vigente. Yo creo que no ha cambiado. Con la pandemia se ha visto que las más perjudicadas en todos los sentidos hemos sido las mujeres, ¿no? Que hemos tenido que primar los cuidados por encima de todo lo demás.
Y no solo eso, sino que también hay una devaluación crítica hacia lo que producen las mujeres, ¿no? Quiero decir que además de todas las cargas, bueno, de acuerdo, logran una escritora logra escribir su libro, ¿no? Y luego siempre hay esa mirada suspicaz, ¿no? Que también lo dice Tilly Olsen y redobla Marta Sanz, ¿no? Pero una sociedad desigual en que, ¿no? El valor de la palabra de un hombre y de una mujer no son iguales, pues tampoco las obras creativas, ¿no? Ni en el escalafón del canon literario, ni en la mesa de novedades. También para nosotros en las afueras, ¿no? La historia de Jane Lazar y también Dime una adivinanza, pero ¿dónde terminan los libros escritos por mujeres sobre temas que nos atañen a lo más personal? ¿Por qué terminan en la sección de autoayuda, ¿no? O en una sección errónea cuando deberían estar al lado en la mesa de novedades de literatura, ¿no? Contemporánea? ¿Por qué Philip Roth puede hablar de cómo limpia el culo a su padre y cuando habla una mujer de cómo limpia el culo a sus hijos no tiene ningún valor literario, ¿no? Pues pienso que nos queda mucho trabajo por hacer. Creo que hay muchas lectoras y lectores interesados en todos estos relatos y en reivindicar, ¿no? También el valor literario de estas escritoras y las vidas, ¿no? De cómo se expresan las vidas de los otros y estas vidas que no estamos acostumbrados a oír. Y también espero que tanto ensayos chiquitos, o sea, tantos silencios como Una de 12, pues siga alentando a todos los escritores y escritoras a contar su propia historia, porque si no lo hacen ellos, ¿quién lo va a hacer? ¿No? Sí, sí. Sí, es un mensaje que Tilly Olsen dice muy claramente y Marta Sanz también en su prólogo, ¿no? Y también nos anima a las mujeres en este sentido que decías a ser críticas, ¿no? A levantar nuestra voz sin ese miedo a ofender, ¿no? Esa prudencia, ¿no? Ese afán por gustar y ese rechazo al conflicto, a la polémica, a la contundencia, ¿no? Que muchas veces también nos pierde, ¿no? Y aparte del síndrome de la impostora, que ya, bueno, es algo totalmente instaurado, ¿no? Completamente. No hay escritoras, es que cualquier creación, ¿no? Porque Tilly Olsen también en este sentido se nota mucho su formación humanista, su bagaje, el bagaje de su familia, la tradición judía radical de la que proviene, ¿no? Y ella realmente cree que todas las personas tenemos derecho y tenemos la posibilidad de culminar logros creativos importantes y enriquecer a los demás con ellos, ¿no? Es una perspectiva muy esperanzadora que yo creo que no perdió nunca en su vida, ¿no? Y que, de hecho, contribuyó mucho a esa segunda oleada de feminismo, ¿no? Fueron visiones como la suya, que también comparte Jane Lazar, ¿no? Ese humanismo ese tan igualitario de justicia social, de género, de raza, ¿no? Esa visión pues tan luchadora y tan esperanzadora que aún hoy también resuena, ¿no? A pesar de este panorama tan desolador que tenemos, ¿no? Y de la regresión de los derechos de la mujer y los derechos humanos que estamos viviendo, pues nos quedan voces como la suya, ¿no? Para la reflexión y para no perder de vista esos objetivos, ¿no? Que aún quedan lejos. Nos quedan como asideros. Blanca, muchísimas gracias. No sé si quieres comentarnos alguna cosa más. Bueno, me gustaría que hablaras, tú has hablado de traducción,
Pero también háblanos de tu faceta como escritora, porque tienes muchos ensayos alrededor de todo esto, ¿no? Sí, Cuéntanos sí, algo bueno, más, no sé si quisieras, si te sientes cómoda, si te apetece, pero encender las voces, ¿no? Historias que no se contaron, no sé, cuéntanos un poco más qué es lo que te mueve por... bueno, yo siempre, para mí la traducción y la escritura son un poco las dos caras de la misma moneda, ¿no? Entonces, hay etapas en las que no escribo porque traduzco y me siento bien, no tengo ni anhelos, y otras etapas en las que puedo escribir más bueno, y de las que han surgido pues esas obras, ¿no? Eh, y bueno, a mí Tilly Olsen me ha inspirado, sobre todo a la hora de ser consciente de que la literatura no es un ente abstracto, ¿no? Que nos culturiza y nos hace saber más, sino que es algo, es una herramienta para la vida cotidiana, ¿no? Que podemos llevar con nosotras siempre y podemos pues aplicar en nuestra vida y ser coherentes, ¿no? Con eso, con esa necesidad que tenemos de leer, de escribir, ¿no? de reflexionar en torno a la palabra, de nombrar. Bueno, entonces, pues los libros que he escrito responden un poco a esa necesidad, ¿no? De reflexionar sobre los lazos entre la vida cotidiana y la literatura, ¿no? Historias que no se contaron lo escribí mmm, cuando mis hijos eran pequeños. Fue el primer libro que escribí después de una etapa de sequía, ¿no? Intelectual, de falta total de concentración, ¿no? Entonces yo me siento muy identificada con lo que cuenta Olsen, ¿no? De ese desgarro, esa lucha con arañar un ratito aquí, otro ratito allá. Y, y es un libro muy importante para mí por eso, ¿no? Porque fue como, después de tanto tiempo en barbecho, por fin pude gestar algo, ¿no? Y para mí fue como el comienzo de algo, de una nueva etapa, ya como madre, que realmente luego se ha revelado muy fructífera. O sea, realmente fue un barbecho, que la tierra estuvo ahí reposando, ¿no? Para luego crear, ¿no? O sea, que no todos los silencios son negativos y definitivos, ¿no? Sino que también hay silencios que se pueden revertir y pueden finalmente dar lugar a obras, pues, no ya importantes, pero importantes para uno mismo, ¿no? Que nos pueden cambiar la vida solo por haberlas escrito, ¿no? Y luego, pues, si llega a otras personas que también pueden reflexionar y hacer su propio proceso, pues mucho mejor, ¿no? Pero yo me identifico mucho con Tilly Olsen en eso, ¿no? En esa necesidad, ¿no? De entrecruzar constantemente la vida y la literatura, ¿no? Y que una sin la otra pues no tiene sentido. Totalmente de acuerdo. No, no quiero interrumpir. Y no sé, y os quería dar las gracias a Curre y a ti, porque realmente nunca me cansaré de daros las gracias, ¿no? Que para mí pues hay como un antes y un después de traducir a Tilly Olsen, porque bueno, una cosa es leerla, pero traducirla realmente para mí es la mejor lectura que puedes hacer, ¿no? De un texto, traducirlo y porque ya lo haces tuyo. Ajá. Copias de él y yo siempre la llevo conmigo, ¿no? Esas Qué bonito. ideas, ese flujo eh, que, bueno, que llevo como impregnado, ¿no? Y realmente es algo muy importante para mí. Es que tanto Dime una adivinanza como los dos ensayos de silencio, creo que
son fundamentales y son de esos textos que a pesar de su brevedad y pues, pues dejan un pozo que luego puede dar lugar a cosas muy bonitas. Pues bueno, muchas gracias a ti, Blanca. Siempre es un placer hablar contigo y contar contigo. Somos muy afortunadas de poder contar contigo en la editorial. Muchos conocemos. Y muchas gracias por este ratito. Lo voy a dejar aquí porque si no Instagram nos va a cortar y este momento me parece muy bonito y gracias a los que nos habéis seguido hasta aquí. Y nada, mucha Olsen, mucha Blanca Gago. Y adelante y viva la lectura. Besos, Blanca. Un beso, Magda. Chao. Chao.